El Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. La comunicación en la era digital ha producido innumerables cambios y los DIRCOMs se han tenido que adaptar a toda prisa. La información se difunde a través de Internet y con la amplificación de las redes a una velocidad imparable. Imagínense una campaña de desprestigio sobre una marca o una denuncia sobre un producto de nuestra compañía que se ha viralizado en Twitter. ¿Cómo parar esas campañas? ¿Qué respuestas habría que darles a nivel corporativo? Es lo que se llama la batalla por la reputación. Las empresas no solo compiten entre sí para ver quién vende más, quién lanza la mejor oferta o quién tiene el mejor producto. También compiten para ver qué compañía tiene una mejor reputación en la sociedad, quién representa mejor, digamos, los valores de la solidaridad, la ética, lo que se llama la responsabilidad social corporativa. Es la gran apuesta de las compañías a día de hoy, hasta tal punto que casi ningún fondo de inversión, fíjense, invierte hoy en día en empresas que no sean socialmente responsables. Y de todo ello también se encargan los DIRCOMs. Vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy, de la figura del DIRCOM, un puesto que a nivel internacional goza de un gran prestigio y de un gran peso, pero dentro de nuestro país, en nuestras empresas, aunque a regañadientes va ganando peso, pero todavía no tiene el suficiente. ¿Deberían estar los directores de comunicación en los puestos de dirección, en las tomas de decisiones de todas las grandes empresas de nuestro país? Lo hablaremos. Es una de las preguntas que le vamos a hacer hoy al Messi, digamos, de los DIRCOMs en España, a José Luis González Besada, responsable de comunicación y relaciones institucionales del Corte Inglés, quien va a estar hoy en nuestros estudios para hablar largo y tendido de su día a día, de su trabajo, de sus retos, de sus principales desafíos. Como ven, un programa francamente interesante. Esto es el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Si les parece, comenzamos. En Radio Intereconomía, el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Vamos ya a repasar las noticias más importantes de la semana con Blanca del Tronco. Blanca, muy buenas. Muy buenas. Las plataformas OTT, las que emiten contenido en nuestras televisiones a través de Internet, aumentan sus ingresos un 20% durante 2020. Y las previsiones para este 2021 son todavía mejores. Según un estudio de PricewaterhouseCoopers, plataformas como Netflix o Disney tienen previsto ingresar este año 480 millones de euros, un 18,5% más, con el horizonte de llegar a un 54% más de ingresos, con un total de 625 millones de euros. Mientras el mundo entero se resiente por los estragos de la pandemia, las grandes tecnológicas salen victoriosas. Nos referimos a Apple, Facebook, Amazon y Google, que han obtenido resultados históricos al cierre del 2020. En el caso de Amazon, se ha beneficiado de la restricción de movimientos y gracias al comercio electrónico ha facturado 125.000 millones de euros, más o menos lo que equivale al 10% del PIB español. La comunicación de la OPA sobre Naturgy la va a gestionar la compañía Estudio de Comunicación. Una OPA que ha lanzado el fondo australiano IFM sobre el 22,69% de la compañía española. La operación está valorada en más de 5.000 millones de euros, con lo que a buen seguro será una de las operaciones estrella en el mercado empresarial español. La labor de Estudio de Comunicación será la de convencer al mayor número de accionistas para que acudan a la OPA, además de asegurarse de que haya coherencia en la información que se publique. La revista Hola se incorpora al marketplace publicitario de WeMás. Los socios fundadores de WeMás son el grupo Prisa, Vocento y Godó. La revista Hola tiene una audiencia más centrada en sectores como moda, lifestyle, corazón, decoración o cocina, con lo que la incorporación a WeMás de esta revista hará que tenga un alcance de 34 millones de usuarios únicos, lo que significa una cobertura superior al 94% de la audiencia. El Colegio de Periodistas de Andalucía pide a la Junta que les incluya en el siguiente grupo de vacunación. En concreto, que se incluyan a periodistas de medios de comunicación, agencias de noticias y gabinetes de prensa. Todos los profesionales que trabajan en este tipo de empresas consideran que son personal esencial, porque el periodismo y la información es un servicio esencial, y más en estos tiempos de pandemia. Destacan, por último, los riesgos diarios de contagio a los que los periodistas se enfrentan al hacer su trabajo. El futuro de la educación necesita lectores. La lucha contra la pandemia necesita lectores. La conquista de la igualdad de género
necesita. Es la nueva campaña del periódico El País que lanza su segunda captación de suscriptores. El periódico del Grupo Prisa ya es el líder en cuanto a suscriptores digitales, con una cifra abrumadora, 90.000. En esta nueva campaña, El País se define como una herramienta útil para conocer, comprender y actuar. Renfe impulsa su inversión en el marketing digital para paliar los daños causados por la pérdida de viajeros durante la pandemia. La operadora pública española cerró 2020 con pérdidas de aproximadamente 400 millones de euros, el peor ejercicio de su historia. Por ello, prevé invertir en los próximos 4 años, son 9 millones de euros, para desarrollar el SEO, el SEN y marketing de contenidos. Con esta inversión prevé aumentar los ingresos y tener una relación más personalizada con los clientes. Y por último, Newlink y Digital Embassy unen esfuerzos para ofrecer nuevos servicios a sus clientes. La consultora de comunicación y la agencia de marketing de influencia sellan un acuerdo de colaboración para abordar los proyectos colaborativamente. El portfolio de las dos compañías incluye marcas de sectores de consumo, estilo de vida, turismo, moda y belleza. Zara Ramos es CEO y fundadora de Digital Embassy. Es una gran oportunidad de unirse a una consultora como Newlink, ya que esta alianza aporta diferenciación al grupo. Los influencers ya se han consolidado como un medio clave en todos los planes de marketing de las marcas. La entrevista de la semana. Se lo anunciamos al comienzo del programa. En los próximos minutos vamos a tener no una entrevista, sino una charla con una persona, un periodista que estuvo 22 años en el periódico ABC. Llegó a ser director adjunto. Ha sido tertuliano en radio, televisión. Fue el DIRCOM de Iberdrola entre el año 2003 y el 2015. Tuvo una consultora de comunicación, es profesor universitario y en la actualidad es el director de comunicación y relaciones institucionales, ni más ni menos que del Corte Inglés. Ya saben ustedes de quién estoy hablando. Se trata de José Luis González Bezada, a quien ya saludamos. José Luis, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias por estar con nosotros en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Y también nos acompaña, una vez más, está aficionando Julen Ariza, el editor de DIR Confidencial, a estar en el programa de radio. Y dijo, al comienzo, les confieso, no, mi presencia será testimonial, pero Julen, uno le va cogiendo el gusto a esto del micro, ¿verdad? Sí, ya sabes que eso se le da, Gonzalo. Bueno, José Luis, vamos ya, si le parece, con esta charla, que pretendemos que al final no sea una entrevista, sino hablar de lo que es la comunicación, la figura del director de comunicación, su experiencia también durante tantos años en la prensa escrita, en la radio y en la televisión como analista, y ahora en el lado de la empresa. Usted es periodista, ha tenido esa larga carrera que he mencionado. ¿Cree que la formación del periodismo, el haber trabajado en medios de comunicación, es un valor suficiente para dar el salto a una empresa y trabajar en los gabinetes de comunicación? Bueno, yo creo que es un valor esencial, conocer la profesión por dentro, saber cómo se mueven los medios de comunicación, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus metodologías para seleccionar las noticias. Bueno, pues es básico para luego poder interactuar desde el otro lado de la mesa, como se suele decir, ¿no? Yo creo que esa es una formación esencial para cualquier director de comunicación, el haberse bregado en los medios,
es fundamental. Entonces, ¿usted sería partidario o cree que un director de comunicación, una persona que está en un gabinete de comunicación, necesita una formación específica? Se lo pregunto porque usted fue uno de los impulsores dentro de la Fundación de Corporate Excellence de un máster para formar específicamente a los DIRCOMs. ¿Por qué lo hizo y qué tipo de formación cree que es necesaria? Vamos a ver, yo no creo que haya reglas exactas. Habrá buenos directores de comunicación que han pasado por medios de comunicación y seguro que hay también magníficos directores de comunicación que proceden de otro área de actividad. Lo que decía al principio es que sin duda haber pasado por un medio de comunicación aporta, ¿no? Pero no solo. Luego las compañías grandes, las multinacionales y las compañías como el Corte Inglés u otras compañías muy grandes son compañías que tienen una dinámica compleja interna, que hay que aprender, que hay que manejar, que hay que sintonizar, que hay que empatizar con ella, ¿no? Y eso también es muy importante. Se suele decir muchas veces, y yo creo que es completamente cierto, que las compañías es mucho más complicado internamente que externamente. La experiencia con los medios de comunicación te viene muy bien desde el punto de vista externo, pero desde el punto de vista interno hay muchos aprendizajes, ¿no? Claro. Cuéntenos, ¿cómo es el día a día, podríamos decir, del director de comunicación del Corte Inglés, sobre todo a la hora de informarse? ¿Cómo se informa y cuánto tiempo le dedica usted a leer la prensa, a escuchar la radio, la televisión? ¿Le dan briefings? ¿Lo ve esencial que un DIRCOM se informe de lo que ocurre en España? Tengo ventaja. Dígame, ¿por qué? Tengo ventaja porque como procedo del periodismo soy un amante de la actualidad. Claro. Yo me devoro periódicos, devoro webs, devoro televisión. La radio es mi pasión. Claro. La radio, el reencuentro con la radio es muy satisfactorio porque la radio es apasionante, es el medio de comunicación quizá más dinámico, más apasionante de todos, ¿no? Pero yo dedico mucho tiempo a leer medios de comunicación, a seguir la actualidad, a seguir la información. Bueno, es que esa casi es mi hobby, ¿no? Aparte... Le iba a decir, ¿lo hace por hobby, de formación profesional o porque también lo ve necesario para su trabajo? No, es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario para tratar de conectar mejor con todos los stakeholders que rodean a una empresa. Es básico. Pero además es un hobby, Además, yo no le dejo de leer los periódicos ni en vacaciones. Yeah. Es decir, que en vacaciones sigo dedicando muchísimo tiempo a la lectura de la actualidad, ¿no? Como repito, para mí es fácil, porque esa es mi vocación, ¿no? Claro, mi vocación natural. Pero cualquier director de comunicación de cualquier gran empresa tiene que dedicar una parte importante de su tiempo a estar informado, ¿no? Julen. Yo le quería preguntar un poco por la organización. El Corte Inglés, ya lo ha dicho, es una empresa muy compleja que tiene no sé cuántos grupos de interés. Compleja no por difícil, Julen. No, lo digo por grupos de interés, por grande, por implantación territorial y sobre todo, desde el punto de vista de la comunicación, por grupos de interés. Los que estamos en el lado de los medios de comunicación, a veces nos resulta un verdadero reto entender cómo se gestiona la unidad de mensaje, por así decirlo, cuando tienes trabajadores, tienes tantísimos clientes, tienes también accionistas, tienes todo tipo de grupos de interés o proveedores a los que les afecta, ¿no? Yo creo que el verdadero reto de gestionar esa complejidad, no sé si con qué equipo se aborda eso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el secreto de un buen departamento de comunicación es conseguir conectar. Conseguir conectar con todos tus grupos de interés, ¿no? Conseguir conectar con todo lo que rodea a la empresa. Entonces, para eso hay que conectar con los clientes, en primer lugar. El cliente en el Corte Inglés es sagrado, pero hay que conectar también con los empleados, hay que conectar también con los medios de comunicación, con los líderes de opinión, con los mercados financieros, con los políticos, con un montón de grupos de interés que todos ellos deben ser cuidados al milímetro, ¿no? Entonces, eso hay que organizarlo muy bien. Yo por eso siempre he creído que los departamentos de comunicación deben ser globales en su interrelación con todos los interlocutores, porque si no, están cojos. Y las crisis de comunicación te estallan por el camino más inesperado, ¿no? De tal manera que si tú no tienes esa función o esa capacidad
de sintonizar la interlocución con todos los stakeholders, estás vendido, ¿no? Por eso siempre he defendido la comunicación global. Por eso siempre he defendido que en los departamentos de comunicación debe estar la comunicación externa, debe estar la comunicación interna, debe estar las relaciones institucionales, deben estar, si es posible, las relaciones con los inversores, deben estar la responsabilidad social, debe estar la reputación, debe estar la marca, deben estar un montón de actividades que influyen en la reputación de la empresa, ¿no? Y el director de comunicación tiene que ser capaz de prever y de calcular esa reputación. Luego hay factores externos, naturalmente, que no son fáciles de controlar por nadie o que son incontrolables, ¿no? Pero en la medida de lo posible, eso debe estar aglutinado todo en una función, ¿no? Me ha interesado esto de los clientes como grupo de interés. ¿Qué canales tienen ustedes de comunicación dentro del departamento que usted dirige para saber pues la experiencia de consumo, cómo valoran su satisfacción con el Corte Inglés? Es decir, porque el cliente es el principal grupo de interés, porque claro, se dirigen ustedes a ellos. ¿Cómo valoran y cómo es la relación con ellos y cómo se establece? Bueno, nosotros tenemos una estrechísima relación con los clientes, ¿no? Tanto a través de los medios digitales, a través de nuestra web, como a través de nuestros vendedores, ¿no? Que son los que mantienen la relación permanente con el cliente. Pero para el Corte Inglés el cliente siempre ha sido lo más importante. La opinión del cliente, el servicio de reclamaciones, el servicio de atención al cliente. Hay múltiples canales para comunicarse con ellos, ¿no? Pero, desde luego, siempre focalizamos todo hacia el cliente, tanto en nuestra actividad de publicidad, en nuestra actividad de redes, en nuestra actividad de comunicación. Para nosotros el cliente siempre es lo más importante. En el Corte Inglés, de toda la comunicación, siendo toda importante, la más importante es la comunicación comercial. Y la comunicación comercial va dirigida íntegramente al cliente, ¿no? Claro. Cuéntanos, porque hace años abanderó un proyecto para concienciar, digamos, a los grandes directivos, a los CEOs, a los primeros ejecutivos de las empresas de nuestro país, de la importancia de las áreas, del área de comunicación en una empresa, ¿no? Entonces, dos cuestiones. ¿Por qué cree que no la valoraban? ¿Y por qué cree que la deben valorar? Y después le pregunto si cree que en los últimos años, en los últimos 5, 6, 7 años, se ha avanzado en la concienciación de los grandes directivos de nuestro país de que, oigan, tengan más en cuenta las áreas de comunicación en una empresa. Vamos a ver, yo creo que los directivos siempre han sido conscientes de la importancia de la comunicación, ¿no? Lo que pasa es que la comunicación todavía es una tarea, bueno, que es todavía un hermano pequeño en las empresas, ¿no? Que se está desarrollando y que tiene que crecer y qué tal. Yo siempre digo lo mismo, pero cuando cambias al director financiero de una empresa, nadie discute cuáles son las funciones de ese director financiero. Cuando cambias a un director de recursos humanos, todo el mundo sabe que y cuáles son las funciones del director de recursos humanos. Cuando se cambia el director de comunicación es muy frecuente que las funciones sean diferentes según quién vaya a ocupar ese puesto, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa tarea todavía la tenemos que ganar. Esa tarea todavía tenemos que trabajar mucho, todavía tenemos que consolidarnos, todavía tenemos que hacer valer de la importancia de tener ese área de comunicación aglutinada, conjunta. Todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Ejemplos hay un montón que no voy a citar porque sería hablar de una empresa en concreto o de otra, pero bueno, está en la mente de todos, ¿no? Entonces cuénteme, ¿usted cree que, por ejemplo, al hilo de lo que usted está diciendo, cree que un director de comunicación debería estar, por ejemplo, en los comités de dirección de las empresas, formar parte en la toma de decisiones, enterarse o no? Sin duda alguna, porque la comunicación es fundamentalmente una función estratégica. Y la estrategia normalmente se decide en los comités de dirección. Claro. Entonces, y luego es una función transversal. Entonces, bueno, la comunicación, como decía antes, puede estallar por cualquier área de la compañía. No hablemos solo de los resultados y de la parte financiera, sino de una buena gestión de los recursos humanos o de una buena gestión por supuesto, de las tiendas o de los clientes o de tal. Entonces, por eso yo creo que debe estar en los comités de dirección, porque tiene ese carácter estratégico que es lo que debe ocupar fundamentalmente a un comité de dirección, ¿no? Claro.
Vamos a hablar ahora, si le parece, de esa comunicación estratégica, que me parece un interesantísimo concepto el que nos trae José Luis González Besada, y también de uno más, de los intangibles, ¿no? Porque las empresas, recuerdo haber escuchado usted una reflexión, que compiten por vender productos, por quién tiene el mejor precio, pero no solo eso, también a día de hoy compiten por quién tiene la mejor percepción de la sociedad, ¿no? Me refiero en cuanto a determinados valores éticos, posicionamientos. ¿Por qué es tan importante esa percepción de la sociedad de cara a una empresa, la imagen como empresa? Bueno, sin duda alguna, el que manda una vez más es el cliente, y el cliente cada vez exige que las empresas sean más responsables, que las empresas cuiden más el medio ambiente, que las empresas contribuyan a la sociedad, que las empresas empaticen con sus deseos, con sus gustos, con sus creencias, con sus aspiraciones, ¿no? Es aspiracional. Entonces, cada vez más se valoran aquellos factores de contribución social que una empresa hace a la sociedad en general, y cada vez son más importantes, porque todo el mundo quiere comprar en empresas responsables. Todo el mundo quiere implicarse con empresas de éxito, con empresas que abanderan que están al frente de la sociedad, y todo eso te lo da en gran parte los intangibles que acompañan a la estrategia de la empresa, ¿no? Y esos intangibles precisamente son los que gestiona un departamento de comunicación, ¿no? En gran parte, no solo, por supuesto. Pero esos intangibles, ¿se puede satisfacer a todo el mundo, señor González Besada? Me refiero, al final ha citado usted muchísimos ítems, por llamarlo de alguna manera. Me parece imposible satisfacer todos y cada uno de los deseos, creencias de los clientes, ¿no? Ser una imagen perfecta que satisfaga a cada cliente. No, Gonzalo, nadie es perfecto, pero tú tienes que tratar de empatizar con la mayor parte posible de la gente, ¿no? Sí. Con la mayor parte posible de tu público, ¿no? Y con la mayor parte posible de tus stakeholders de todos los mundos, ¿no? Claro que no existe la perfección, nadie es perfecto, no conozco a nadie perfecto ni a ninguna empresa perfecta, pero en fin, debemos aspirar a ello. Julen. Yo quería preguntarle, se cumple ya un año de la pandemia, desde que prácticamente nos confinaron en casa, y yo no sé si eso, bueno, habrá tenido sus pros y contras, por supuesto, también para el Corte Inglés, más contras, por supuesto, pero quería saber qué oportunidades y retos ha supuesto para su equipo de comunicación y para la estrategia de comunicación del Corte Inglés. Bueno, ha sido un periodo dificilísimo, seguimos en un periodo dificilísimo. La pandemia nos ha cambiado a todos, nos ha cambiado a las personas, nos ha cambiado a las empresas, y hemos tenido que aprender a desenvolvernos en un entorno distinto, ¿no? En un entorno muy, muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, hemos tenido, en primer lugar, lo primero que tuvimos que hacer es transformar toda nuestra comunicación en una comunicación de servicio, a la sociedad. La gente lo estaba pasando mal. Todo el mundo tenía muchísimas dificultades para todo, y el Corte Inglés desde el minuto cero fue capaz de transformar toda su comunicación comercial, toda su comunicación financiera, toda su comunicación de todas las áreas en una comunicación de servicio, de tratarle de hacer más fácil la vida a la gente, ¿no? Eso se ve si repasamos los meses de marzo, abril, mayo, etcétera, pues se ve muy claramente, ¿no? Tuvimos que darle la vuelta a la comunicación como a un calcetín, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues hubo que hacer un esfuerzo muy importante en tratar de conectar con los clientes a través de los servicios digitales, a través del servicio de la web, a través del servicio de tal. Nosotros teníamos abierto en ese momento, en el mes de marzo, abril, solamente las áreas de alimentación y algunas áreas de servicios esenciales, pero fundamentalmente alimentación. Y bueno, pues teníamos que tratar de llegar a las casas de la gente, de llegar a través de nuestros servicios de Click and Car y de Click and Collect y otros servicios, de conectar con la gente, de poder dar el servicio que necesitaban, y eso fue un esfuerzo muy importante. Eso se ha transformado en que se ha dado un salto en la digitalización, un salto de gigante, Yo creo que es un salto ya muy reconocido, porque todo el mundo lo conoce, el esfuerzo que ha hecho el Corte Inglés por
digitalizarse en un tiempo récord y se ha multiplicado pues prácticamente por 5. Con lo cual eso también es muy importante. Y en tercer lugar, se ha desarrollado tremendamente todo lo que fue acción social, ¿no? La acción social del Corte Inglés ha sido también reconocida en general por los medios de comunicación y por la sociedad, pero fuimos capaces, pues yo que sé, desde montar en tiempo récord un taller de mascarillas cuando en este país nadie tenía mascarillas, hasta, pues contribuir con albergues, con organizaciones sociales, con la Cruz Roja, con Cáritas, con tal, para llegar a todas aquellas personas que lo estaban pasando realmente mal y que no tenían en ese momento cubiertas ni las necesidades más básicas, ¿no? No sé, me gustaría poner un ejemplo, pero por ejemplo, Ponga. Pues mira, en el Obrador del Corte Inglés en el mes de marzo teníamos nada más ni nada menos que 8.000 litros de leche fresca que se iban a echar a perder porque no podíamos abrir nuestros servicios de restauración, y en prácticamente 48 horas con el Ayuntamiento de Madrid y con una organización social pues fuimos capaces de hacer llegar esos 8.000 litros de leche a casas, a albergues y a hogares desfavorecidos y tal. Bueno, eso es un ejemplo, pero de esas cosas se han hecho montones, ¿no? Por ejemplo, pues recuerdo cómo en 48 horas se equipó al hospital de IFEMA de sábanas, mantas, toallas, toda la ropa. En 48 horas fuimos capaces, desde el Corte Inglés, de donar a la Comunidad de Madrid todos esos materiales que eran esenciales en ese momento para atender a montones de enfermos que estaban en el hospital de IFEMA, ¿no? Una casa como el Corte Inglés, en la que tocas tecnología, motor y tan compleja como estamos viendo, y un año como este, ¿le ha parecido una etapa especialmente bonita desde el punto de vista de la comunicación? Ha sido una especialmente bonita, pero mala para nuestras ventas, con lo cual no puedo decir que haya sido bonita. Aprendes mucho, tienes satisfacciones personales, pero bueno, nuestra actividad principal se ha visto seriamente afectada, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de recursos humanos, pues imagínate la complejidad que es 100.000 empleados, casi 100.000 empleados, la gestión de 100.000 empleados que entran, cambian de horarios, que cambian de un día estar cerrados, otro día abiertos, que tienen que auxiliar a otros servicios como el e-commerce o como la alimentación, que en cambio tienen una alta demanda. Gestionar todo eso ha sido tremendamente complejo, ¿no? Vamos un par de cuestiones más. A su juicio, en las empresas, los departamentos, por ejemplo, de publicidad o de marketing, deben estar, digamos, bajo un mismo paraguas, junto con la dirección de comunicación. Tienen que ser áreas diferentes, más allá de las sinergias y de la interconexión evidente que tiene que haber, pero ¿tienen que ser áreas diferentes o usted cree que no? Bueno, fundamentalmente, como bien dice Gonzalo, tienen que funcionar coordinadamente. Sí. Eso es indispensable. Tienen que estar todo el día en permanente contacto, tienen que estar en montones de comités juntos, tienen que diseñar la estrategia conjuntamente, tal. Luego, de quién dependa o de cómo dependa, es una cuestión organizativa menor. Es una cuestión organizativa menor siempre que funcione esa coordinación. Ahí hay dos teorías y las dos igualmente válidas. El marketing debe estar muy pegado a la venta, o el marketing debe estar muy pegado a la comunicación. Depende en gran medida de cuáles sean las responsabilidades de ese departamento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues las dos son igualmente válidas, ¿eh? Yo no soy muy dogmático de decir, no, tiene que estar aquí, no, parece que quieres acaparar, no. Lo importante es que funcione bien, ¿eh? Lo importante es que la gente y los directivos encargados de esas áreas se entiendan y que actúen conjuntamente, ¿no? Y que vayan de la mano. Hablemos de patrocinios y para intentar entender cómo les son rentables a las empresas, ¿no? Recuerdo Iberdrola con la selección española. En los últimos años el Corte Inglés está patrocinando la Liga de Fútbol Smartbank, ¿no? Organizando sus viajes, que es para entendernos la segunda división. También han patrocinado el World Padel Tour, el mayor circuito de pádel del mundo. ¿En qué beneficia el Corte Inglés y cómo se cuantifica la retribución que le da a la empresa? Vamos a ver, nosotros ahí distinguimos muy claramente entre lo que es el patrocinio y lo que es la acción social. Bien. Lo que es el patrocinio debe estar siempre y está siempre orientado al negocio.
Para nosotros, cualquier patrocinio que abordemos tiene que tener un retorno claro. La Liga de Fútbol sin duda lo tiene, sin duda alguna lo tiene. Tenemos retorno por la vía de la publicidad en los estadios, que nos da notoriedad, pero tenemos retornos porque llegamos con ellos a acuerdos en muchas otras materias, ¿no? La acción social busca otra cosa. La acción social es un servicio a la sociedad, es devolver una parte de tus beneficios a la sociedad, ¿no? Ahí no buscamos un beneficio, ¿no? Pero en el patrocinio siempre lo orientamos hacia negocio. Siempre lo orientamos hacia un retorno claro, hacia unos retornos medibles, hacia unos retornos tangibles, ¿vale? O sea, es decir, es tangible el retorno que le da una empresa a un patrocinio. ¿Tienen ustedes herramientas para saberlo? Sí, claro, lo medimos y además por la venta se ve enseguida. Claro. Que el volumen de negocio que tú haces con esa sponsorización es muy medible, ¿no? Bien. Julen, venga, una última cuestión. Bueno, y hablando de canales, quería preguntarle un poco acerca de su percepción de las redes sociales como herramienta y en especial de los influencers, que últimamente es uno de los canales de los que más se está hablando por distintas razones. Pues mira, Julen lo decía al principio, aquí lo importante es conectar con la gente. Aquí lo importante es conectar con los clientes, conectar con los empleados, conectar con tus stakeholders. Y las redes sociales son una manera de conectar más, sobre todo con la gente joven, sobre todo con las nuevas tendencias, y por lo tanto hay que cuidarlas, ¿no? A mí las redes sociales me parecen apasionantes. Tienen sus inconvenientes, como tiene todo en la vida, pero en general hay que estar. Y los influencers, pues son nuevas formas de llegar a mucha gente joven. Yo toda la gente joven que veo, pues sigue a determinadas personas, sigue a determinadas tendencias, sigue a determinadas cuestiones, y ahí hay que estar, porque el Corte Inglés es de todos. El Corte Inglés tiene que conectar con la gente mayor, con la gente de mediana edad, con la gente madura, con la gente joven, incluso con los niños, ¿no? Nosotros estamos ahí para todos, ¿no? Siempre ha sido para todos. Entonces, todos los canales son útiles, todos los canales tienen su público y las redes sociales sin duda alguna van creciendo, y los influencers pues también van creciendo, cada vez van teniendo mayor repercusión en la sociedad. Lo que pasa es que hay que escoger buenos influencers, ¿no? Y hay que manejar las redes sociales con acierto, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Ahí tenemos un programa entero sobre influencers. Total. Bueno, ya por último, ¿no? Cuéntenos las relaciones institucionales. Denos 4 pinceladas de exactamente qué hace el director de relaciones institucionales como una empresa, o de una empresa tan grande como es el Corte Inglés. Bueno, sin duda alguna, las administraciones públicas son otro stakeholders importante, tanto desde el punto de vista de la regulación, como desde el punto de vista de la interlocución. En la pandemia que citaba antes Julen, pues han sido muy importantes toda la colaboración con los ayuntamientos, la colaboración con las comunidades autónomas, con el gobierno central, pues ha sido permanente, ¿no? Entonces, las relaciones institucionales en las compañías son claves, son importantísimas, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista de la interrelación, ¿no? Y eso es a lo que se dedican fundamentalmente, ¿no? Pero nosotros, además, la Dirección de Relaciones Institucionales la tenemos integrada con la responsabilidad social corporativa, con la acción social, con los temas de medio ambiente, con lo cual no se aburre, tiene mucho trabajo. Eso me ha quedado clarísimo. Don José Luis González Besada, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, y de verdad que yo he aprendido. Yo en serio había cuestiones, encima como profesional del medio, he aprendido cosas que no sabía, desde luego todo muy interesante para seguir ahondando un poco más en esto de la comunicación, que entre todos hay que darle la relevancia que merece. Así que gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Gonzalo, y espero que para los oyentes también haya sido ilustrativo. No me cabe duda. Bueno, gracias y hasta otra ocasión. En Radio Intereconomía, el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Tiempo de tertulia, de análisis, de seguir ahondando en la figura de la comunicación, la importancia que tiene en nuestro país, y está
infravalorada o no. De todo ello vamos a hablar con Enrique Calatrava, CEO y fundador de Carter Lane, a que ya saludamos. Enrique, muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. También está en los estudios de DIR Confidencial Nacho Vaca de Osma, vicepresidente de Newlink. Nacho, muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Un placer estar con vosotros. Gracias. Y Telmo Avalle. ¿Qué tal, Telmo? ¿Qué tal? Aquí sigo. Bueno, vamos allá. Tras esta interesante entrevista con el DIRCOM del Corte Inglés, ¿cómo veis el papel, Nacho, de la comunicación, digamos, en las empresas de nuestro país? ¿Los CEOs están viendo la importancia de las mismas o creéis, digamos, que hay ciertas resistencias? A ver, yo creo que ha habido un estancamiento. Creo que hace 10, 15 años el CEO tomó relevancia de verdad de lo que era la comunicación. De hecho, en mis pasados en el mundo corporativo estabas en el comité de dirección y creo que ahora otras áreas paralelas a la comunicación han tomado más relevancia, como el área de publicidad en muchos casos, el área legal, que obviamente tiene que estar, pero que en algunos casos nos peleamos porque ellos es el no y nosotros es el sí, con lo cual creo que ha habido un estacionamiento porque creo que también los CEOs nuevos saben más de comunicación, pero creo que le dan menos importancia. Claro, de hecho nos decía ahora el director de comunicación del Corte Inglés que él abogaba incluso por la creación de una figura que se llamase un CCO, ¿no? El Chief Communications Officer, y que desde luego que volviera a los comités de dirección, que no tenía sentido que no estuviera un DIRCOM ahí. Sí, de hecho, yo por ejemplo en mi pasado en IBM yo tenía las dos figuras, era marketing y comunicación, pero todo el mundo me llamaba CMO, nadie me llamaba CCO. Claro. O sea, el área del marketing sí la tienen, importancia. Y en cambio la de la comunicación no. Y creo que es, en cambio, una actividad cada vez más importante en este mundo de cambios de todo, de cambios económicos, sociales, la reputación de las organizaciones, de las instituciones, de las empresas y de los personajes, creo que cada vez tiene más relevancia. Nosotros decimos que ahora no puedes hacer algo que no puedas contar, con lo cual estás expuesto en un escaparate y para eso tienes que estar bien preparado. Claro. Enrique, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo igual. Yo creo que cada vez es una disciplina que está cobrando más importancia, por ejemplo, en el tema de las escuelas de negocio, donde antes era muy complicado ver casos que tuviesen que ver con comunicación, ahora sí que lo hay, y creo que eso debe reivindicar la función del director de comunicación dentro de los comités de dirección. Como siempre, cada empresa es diferente y depende mucho de la alta dirección, del consejero delegado, del valor que para él tenga la comunicación, más en estos tiempos de crisis, que no se vea como una fuente de gasto, sino como una fuente de ingreso en el medio y largo plazo, dentro de esa cultura de la transparencia de la que hablábamos, que tiene mucho que ver con los nuevos consumidores y las nuevas generaciones de consumidores. Y el riesgo es ese, que la crisis realmente se estanque la función de la comunicación. Esperemos que no sea así. Bueno, Telmo, en cuanto quieras, tomas la palabra. Pero Nacho, ya que te estás con nosotros, tras 20 años fuera de nuestro país, en IBM Argentina, como DIRCOM, ¿cómo podemos o cómo comparas, digamos, a España con otros países respecto a la importancia que se le da a la comunicación? No sé si vamos atrasados, avanzados, si vamos a la retaguardia, ¿cómo lo ves? A ver, varias cosas. Lo primero, voy a decir algo. Ahora yo ya estoy en una agencia o consultora, como la queramos llamar. Los fees en España son absolutamente ridículos. O sea, tú te vas al Reino Unido o te vas a Sudamérica y cuando contratas una consultora, una agencia de comunicación, cobran por el trabajo que hacen. Aquí es un mercado que está infravalorado, muy, muy infravalorado. Culpa también nuestra, supongo, porque trabajamos por esto y si lo quieres bien y si no lo dejas. Pero creo que ahí es donde deberíamos dar un salto cualitativo. Creo que prestamos un servicio a las compañías fundamental y tiene que ser pagado. Y mientras como sector no nos alineemos, la verdad que va a ser complicado. Y luego los directores de comunicación, yo lo que veo, yo lo que he visto, sobre todo en Latinoamérica, es que hay mucho más sentido de unión entre los directores de comunicación. Aquí yo creo que cada uno, y lo he vivido yo cuando lo era, vamos más a nuestra bola y sí, y no hay como un sentido de pertenencia. Hay asociaciones, pero no creo que trabajen como deben eso. Claro. Telmo, venga. Sí, adelante. Bueno, al director de comunicación internamente se le tiene como el hombre de referencia para todo. En vuestra opinión, ¿cuál deberían ser los aspectos o puntos fuertes en los que debe centrarse en la comunicación corporativa? Aquellos que debe controlar y incluso si creéis que debe dejar al margen para otra figura. A ver, adelante, Enrique. No, yo creo que el director de comunicación al final es un hacedor, ¿no? Alguien que consigue que las cosas pasen, ¿no?
es también un traductor entre el mundo corporativo y el mundo y la sociedad en general, ¿no? Y los medios de comunicación en particular, aunque cada vez hay más comunicadores, ¿no? O sea, ya todos nosotros somos comunicadores con un móvil. Entonces, tiene que haber una combinación de habilidades blandas, podemos decir, en términos anglosajones, ¿no? Como es la propia capacidad para comunicarse, para expresar, para traducir, con también un conocimiento más estratégico de la compañía, de hacia dónde va, del negocio, del sector, de la idiosincrasia de la organización. Creo que es un poco una mezcla, ¿no? de habilidades y de virtudes las que tiene que tener un director de comunicación. Y yo creo que ahora el director de comunicación tiene que estar enfocado únicamente en generar negocio y valor a la compañía. Ya no es, como me decían ¿Únicamente o principalmente? Te diría que únicamente, porque sí. al final la reputación lo que te hará es negocio. O sea, yo cuando voy a un cliente digo, yo con este plan lo que te quiero hacer es ayudar a vender más o a que tu empresa tenga mejor imagen, lo que va a redundar en las ventas. Y con los CEOs con los que trabajas, con los directores financieros, tú tienes que mostrar que eres una herramienta de venta. O sea, es de posicionamiento, es de imagen, es de relación con medios, pero que va al EBITDA, como decíamos antes. O sea, que al final esto no es un gasto, sino que es una inversión. Y luego yo creo que es generar confianza. O sea, uno se tiene que convertir en la mano derecha del presidente o del director general, porque si no va a ser imposible hacer tu trabajo. Nacho, disculpa, ¿no crees que esa función de generar negocio puede friccionar un poco con la del director de marketing? Es que definitivamente sí, ahí hay que manejar los egos, pero yo creo que es fundamental. O sea, yo es que creo que tiene que ser un equipo, ¿eh? O sea, es que marketing y comunicación tienen que tener una estrategia absolutamente común. Cada uno luego zapatero a tus zapatos, pero tienen que llevar el mismo sentido. No puedes hacer una campaña de publicidad o una acción de marketing directo que no esté asociada con los valores que quieres transmitir de tu compañía. O sea, creo que tienen que ir de la mano y es una cura de humildad de los dos, de decir, bueno, yo aporto por aquí y tú aportas por aquí, pero con un único objetivo. Decías, Nacho, ahora, y también lo decía González Bezada, que casi, bueno, la anécdota que nos ha contado es que casi ningún fondo ya invierte a día de hoy en empresas que no apuesten porque sean socialmente responsables, ¿no? Nacho, decías que al final, ¿qué se vende? Pues mejorar la imagen para vender más de las empresas. La imagen es cada vez más importante, Enrique. La percepción que tiene la sociedad de las empresas no es solo la competencia con otra compañía por quién tiene el mejor producto o quién tiene el mejor precio, sino también compite por quién da mejor imagen ante la sociedad. ¿Eso es importante? Sí, sin duda. Yo creo que es muy diferencial, ¿no? Hemos visto casos de marcas de ropa o de firmas de restauración que han ido muy bien o han ido muy mal o han tenido una crisis porque la percepción del consumidor ha cambiado, ¿no? Yo creo que hoy en día, como comentaba él, o sea, todo lo tienes que poder contar. Todo lo que vayas a hacer, todo lo que vaya a suceder en tu compañía, tienes que poder contarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crisis es algo con lo que la crisis de comunicación es algo con lo que conviven las empresas cada día. Y la única manera de vencer es haciendo las cosas bien y pudiéndolo explicar, ¿no? Y aún así siempre hay fallos, pero siempre es mucho más posible afrontar planes de contingencia cuando se ha actuado de una manera íntegra, de una manera honesta, de una manera pensando en el conjunto de stakeholders, ¿no? De los diferentes públicos de la compañía. El otro día tuvimos ocasión de entrevistar aquí en el programa a José Blanco, el exministro del gobierno de Zapatero. Actualmente es el CEO de Acento, una consultora de asuntos públicos. Nacho, como experto también dentro de tu consultora de asuntos públicos, sobre el auge que está teniendo este sector en nuestro país. Para quien nos escuche, ¿cómo podríamos definir qué son los asuntos públicos? Algo bastante novedoso en nuestro país. ¿Y qué importancia tiene también en esa relación con las corporaciones, con las empresas? A ver, yo creo que es fundamental y al final es aceitar las relaciones entre una compañía y las instituciones con las que tiene que colaborar inevitablemente en aspectos regulatorios, en aspecto de ayudas, en aspecto de pagos. Perdón. No. Y lo que la mal llamada palabra lobby, que en Estados Unidos lleva regulada hace muchísimo tiempo y que hay un montón de empresas que ganan muchísimo dinero haciendo esto, creo que está empezando a entrar en España. Y no es ni pagar sobornos, ni hacer contratos por la izquierda, al revés. Es ayudar a
que las instituciones conozcan mucho más de lo que hacen las empresas y cómo se pueden hacer negocios, en el buen sentido de la palabra, de forma ética y responsable. Yo creo que tiene un gran futuro en España y hay muchas compañías que todavía no lo compran. Sí, pero quizá también por esa percepción negativa de lobistas que todavía en España no está visto de manera peyorativa, ¿no? Es que yo creo que deberíamos hacer como a lo mejor como conjunto, deberíamos hacer alguna campaña de pedagogía. Sí, sin duda, de enseñar lo que significa ser un experto en asuntos públicos, ¿no? Telmo. Sí, me vais a permitir que cambie de tercio. Sí. Ambos vendéis comunicación, pero ¿cómo ponéis en valor vuestro servicio para aquellas empresas que todavía no entienden la importancia de, oye, una buena cultura abierta, transparente dentro y fuera de la organización? A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, identificando que tienen alguna crisis y estando atento, quiero decir, las empresas del IBEX las conocemos todas, sabemos cómo se entra o cómo no, hay que pasar por compras. Sin embargo, creo que hay un mercado gigante en las empresas medianas, industriales, familiares, que no conocen, que incluso no tienen departamentos de comunicación, donde están muy abiertas a ello y en cuanto les muestras para lo que les sirve y lo poco que cuesta, comparado con una acción de marketing o lo que fuera, empiezan a entenderlo. Yo es un foco que tengo clarísimo. Creo que ese tipo de empresas son las que necesitan más nuestra ayuda y ahí nos estamos enfocando. Pero, Nacho, Enrique, ahondando en la pregunta de Telmo, ¿cuál es la diferencia entre una empresa que contrate los servicios de una consultora de comunicación, como pueden ser las vuestras, o que tengan un propio departamento de comunicación potente? En ese caso, ¿qué sentido tiene contratar a una consultora de comunicación? Pues mira, yo es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, con el target de las empresas medianas, ¿no? Los llamados campeones medianos, ¿no? Esas son compañías que les sale más rentable contratar una agencia de comunicación porque ya tiene un cierto aparataje, que meter in-house gente que probablemente les costaría más crear esa cultura desde dentro, probablemente no serían del todo competitivos a la hora de atraer talento, puesto que va más a las compañías de gran calado, pero sí que las agencias sí que pueden prestarle este servicio, ¿no? Y creo que les sale a cuenta. Sí, luego otra cosa, una vez que estás en una gran empresa, como he tenido la suerte que estar yo, el día a día te machaca y haces mucho más política interna o gestión interna que externa, con lo cual hay una consultora lo que te puede dar es, primero, tiene una relación con los medios de comunicación que es todo el día hablando con no sé cuántos clientes para todo, con lo cual tiene un acceso. Y luego tiene una visión multiindustria cuando tú estás metido en una. O sea, yo ahora mismo en Newlink trabajo para todos los sectores, todas las industrias. Tengo una visión mucho más amplia que la que tiene un DIRCOM de una empresa concreta. Creo que por eso son complementarias, por mucho que tengan un gran equipo in-house. Ya. Venga, Telmo, última cuestión y despedimos esta interesante tertulia. Sí, yo quería hacer referencia al concepto de crisis chino, de que es una oportunidad. ¿Creéis que el cisne negro de la pandemia os va a beneficiar a medio o largo plazo o por el contrario, oye, hay que prepararse para lo peor? Yo creo que ha cambiado. Nosotros ahora decimos que ya no hay que comunicar, hay que conectar. Porque tanto los hábitos de compra han pasado de ser unos hábitos de compra bien racionales a ser mucho más sentimentales. Con lo cual tienes que cambiar los valores, no cambiar los valores, la forma en que transmites los valores de tu compañía. Creo que es una oportunidad, sin duda. Y luego las crisis, que ahora con todo el tema de las redes sociales, de cualquier cosa se hacen issues o crisis, creo que hay que estar preparados. Y muchísimas empresas es que no tienen ni el manual de crisis listo todavía. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que el componente emocional va a ser muy diferencial a la hora de la narrativa que van a usar las compañías y cómo conectar con sus diferentes públicos. Y en ese sentido creo que elegir bien los formatos y ser un poco arriesgado a la hora de probar formatos creo que va a ser bastante diferencial. Por cierto, ya como las agencias de comunicación, las consultoras, ¿tiráis alguna vez, por ejemplo, de influencers? ¿O a la hora de comunicar lo veis útil o es un tema que de momento todavía lo veis algo lejano? Nosotros en Newlink tenemos una división, un equipo que se dedica solo a trabajar con influencers. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal funciona? Muy bien, y luego los usamos en función de lo que quiera un cliente o no, pero me parece que es una forma distinta de comunicar. Y creo que está mal interpretado el término influencers. Todo el mundo se imagina lo que se imagina, Instagram y total. Tonterías, pero hay influencers de todo tipo. Hay microinfluencers, hay más grandes. Nosotros tenemos una división que sin duda es una
una buena oportunidad de negocio. Pues Nacho Vaca de Osma, Enrique Calatrava, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el Foro de la Comunicación y esperamos veros, oye, más a menudo y en otra ocasión. Cuando queráis, muchísimas gracias a los dos. Gracias y muy buenas. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, francamente interesante, sobre lo que es el mundo de la comunicación, de su importancia en España, en otros países, qué nos falta, cuáles son nuestros puntos fuertes y también en qué hay que mejorar. Y ojo, el programón de la semana que viene vamos a hablar, no les voy a decir los invitados para no abrumarles directamente, pero hablaremos de las OTTs, que son, digamos, de las nuevas televisiones que tenemos sin necesidad de estar conectados, ¿no? Como a la antigua usanza, sino directamente por Internet. Van a estar aquí los dos CEOs más importantes de las dos empresas de OTTs en España, o de los dos más importantes. Hasta la semana que viene. Adiós.